Vamos en vivo. Ok, vamos a esperar que se conecte el resto. Ya estamos en vivo y para los que están conectados aquí en el Zoom y los que están conectados en Facebook Live, sean todos bienvenidos a una reunión más de la Iglesia Bíblica Metropolitana en emergencia, en tiempos de emergencia, en tiempos de crisis. Así que estamos haciendo esto para mantener la palabra de Dios comunicada a nuestros hermanos, miembros y amigos aquí en Washington, D.C., pero también estamos seguros de que algunos se están conectando en otras partes del mundo, y a pesar de que no creemos que este sea un sustituto válido para las reuniones de la iglesia, pensamos que es una bonita oportunidad para seguir predicando la palabra de Dios y también para alcanzar a aquellos que normalmente no pueden asistir a los servicios presenciales de nuestra iglesia. Así que queremos en este tiempo, como muchos saben, hemos estado predicando una serie expositiva de sermones en en el Evangelio de Marcos, pero vamos a pausarla por este tiempo de coronavirus, este tiempo de emergencia, y vamos a comenzar una serie de predicaciones evangelísticas, una serie de pasajes selectos, de manera que todos los que podamos compartir, a todos nuestros amigos, vecinos, familiares, compartan los contenidos, y estos mensajes evangelísticos se van a llamar, es una serie que se llama Encuentros con Jesús. Estos encuentros con Jesús fueron aquellos encuentros de personas o parábolas que Jesús comentó respecto al Evangelio, cómo el Evangelio fue central en los momentos de crisis de las personas, que marcó un antes y un después de la vida de ciertas personas. Así que esta es una situación de emergencia que el mundo entero está pasando. Y nosotros aquí en la Iglesia Sublime Gracia en Washington, D.C., no somos ajenos a la realidad mundial. Por lo tanto, hemos tenido que suspender nuestras actividades públicas, nuestras actividades presenciales, pero queremos mantener el formato online para predicar la palabra de Dios y orar juntos. No podemos por ahora abrazarnos, no podemos besarnos, no podemos saludarnos, no podemos dar la mano, no podemos hacer casi nada que implique contacto físico. Por lo tanto, lo que hemos hecho es un diseño de esta sala online para que sigamos predicando la palabra de Dios, sigamos alcanzando a los incrédulos con el Evangelio de Jesucristo, pero sin tener que estar presentes todos en la misma sala, no porque hay una persecución contra la fe, no porque están persiguiendo las iglesias, sino porque hay un problema de salud, y en eso queremos estar bien claros. Nosotros no tenemos problema en esta ocasión en someternos a las autoridades civiles, porque eso es lo que dice Romanos 13, que debemos sujetarnos a las autoridades civiles, y sobre todo cuando son una institución puesta por Dios para cuidar a los que hacen el bien y para castigar a los que hacen el mal. Por lo tanto, los médicos, el sistema de salud, los diputados, los senadores, el gobierno civil, todos los oficiales electos están pidiendo a todo el mundo que se queden en sus casas, y sobre todo el Centro de Control de Enfermedades está, en primera instancia empezó sugiriendo, pero después empezaron prohibiendo todas las reuniones de más de 10 personas. Ahora, eso nos obliga como iglesia a tener que suspender nuestras actividades, y el tiempo que ellos han sugerido son 8 semanas. 8 semanas desde la semana pasada, eso nos va a llevar hasta mitad de mayo. Así que manténganse orando, manténganse pendientes de nuestras actividades, de nuestros contenidos, pueden compartir, pero también son bienvenidos a orar junto con nosotros todos los martes y jueves a las 8 de la noche vía Zoom. Nosotros podemos enviarle el vínculo para todos aquellos en Washington, D.C. que se quieran conectar y orar junto con nosotros. Creemos que este es un tiempo especial, es un tiempo que se puede aprovechar para
a entender los procesos de Dios, entender la palabra, orar, pasar tiempo en familia, disfrutar lo que normalmente damos por sentado y sobre todo para valorar que la iglesia se pueda reunir libremente. Hay un dicho en mi pueblo que dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y justamente en tiempos en que no podemos reunirnos y darnos ese cariño de hermanos y tener esa comunión fraternal, es que valoramos más cuando lo podemos hacer. Así que anhelamos ese día que podamos volvernos a abrazar, pero también anhelamos ese día en que podamos estar todos juntos en el cielo, rogando al Señor y adorando al Señor por toda la eternidad. Vamos a tener un formato bien sencillo hoy. Yo voy a dar algunos anuncios al principio. Después el hermano Juan Vega nos va a compartir un sermón corto en la parábola del hijo pródigo. Vamos a hablar hoy del padre amoroso, el hijo pródigo, y vamos a hablar también del evangelio. El hermano Juan Vega nos va a traer la palabra de Dios en esta ocasión. Pero también vamos a tener oportunidad para algunas preguntas y respuestas. Esto normalmente no lo hacemos. Así que si usted tiene alguna pregunta respecto a este texto que acabamos de exponer, luego del sermón vamos a dar oportunidad para contestar algunas preguntas que usted pudiera tener. Así que si usted, a medida que que Juan va exponiendo el texto, si le ocurre alguna pregunta, entonces usted la puede escribir en la sección del chat o la sección de comentarios del Facebook. Usted en la sección del chat de Zoom o en la sección de comentarios del Facebook. Así que todos los que están aquí en el Zoom pueden, todos los miembros de la iglesia tienen la oportunidad de comentar, preguntar, o también todos los que están acompañándonos en cualquier parte del mundo pueden también hacer sus comentarios en la sección del Facebook, de la sección debajo del video en el Facebook. Ahí lo podemos ver en línea y también podemos contestarlo luego del sermón antes de finalizar con una oración. Queremos anunciarles, para los que ya están conectados, que no creemos que sea un sustituto válido para nuestras reuniones presenciales. Queremos hacer bastante énfasis en eso. No es un sustituto válido para nuestras reuniones presenciales, repito. Así que esto es un tiempo de emergencia, es un tiempo de crisis y creemos que queremos seguir predicando la palabra de Dios a todos nuestros miembros, a todos nuestros seguidores, vecinos, familiares y para alcanzar a aquellos que normalmente no pueden asistir a nuestras reuniones presenciales. Todos aquellos que necesiten ayuda, sobre todo los miembros, sus familias, sus vecinos y en la comunidad de Columbia Heights en DC, todos aquellos que necesiten ayuda en comida, agua, medicinas, llevarlos para algún lugar o sus trabajos hayan sido cancelados, sus contratos hayan sido acortados, por favor, no duden en contactarnos vía teléfonos, vía email o por la página web o por la página del Facebook, por cualquier lado. Busquen que nosotros estamos recibiendo donaciones precisamente para eso, para ayudar a nuestros miembros y a nuestra comunidad. Así que no duden. Por favor, no duden en solicitar ayuda si están en casos extremos. Nosotros, a Dios gracias, hemos recibido algunas donaciones que ya hemos dirigido a muchos de los que están sufriendo. Y aquellos que quieran seguir ofrendando para seguir sosteniendo la vida de la iglesia y sobre todo en este tiempo cuando estamos necesitando y vamos a seguir necesitando más ayuda para poder servir a la comunidad hispana en Washington, D.C. o servir a aquellos que están en necesidad. Todos aquellos que quieran seguir ofrendando, tenemos 3 modalidades. La primera modalidad es seguir enviando sus cheques, ya que no podemos pasar el platico que normalmente pasamos, la cestica, y también el uso del efectivo está bien limitado por ahora por la cuestión del contacto y la posibilidad del riesgo de infección. Así que pueden seguir enviando sus cheques a la oficina de la iglesia, a la oficina postal que está en la página web, a nombre de IBSG, o también pueden vía Zelle, pueden enviar sus donaciones al email info@ibsgdc.com. Repito, info@ibsgdc.com. Todos aquellos que envíen vía Zelle, nosotros lo recibimos directamente en las cuentas de la iglesia. Y tercero, también vía PayPal. En nuestra página web tenemos en la página web una manera de hacer donaciones y es precisamente la página web de la iglesia ibsgdc.org.
ibsgdc.com/donaciones. Repito, ibsgdc.com/donaciones. Y ahí pueden vía PayPal hacer sus donaciones. Es bastante seguro. Nosotros lo hacemos y no hay ningún riesgo por esa vía. Eso, todos los que quieran seguir ofrendando son más que bienvenidos a hacerlo. No tienen que hacerlo, pero si quieren seguirlo haciendo, son bienvenidos. Y por último, los contenidos online no están suspendidos. Por ejemplo, las consejerías online, las consejerías telefónicas, siéntanse libres para levantar el teléfono y llamar, y siéntanse libres, por favor, también para contactarnos como por las vías normales. Por supuesto, sin contacto físico, no podemos visitar, no podemos salir de nuestras casas, así que la consejería online o vía telefónica sigue manteniéndose. Si usted tiene un problema, depresión, angustia, enfermedad, problemas matrimoniales, nos podemos conectar por esta misma vía o simplemente pudiéramos hacer una llamada telefónica. Eso no está suspendido. El servicio de consejería seguimos prestándolo. Y el discipulado virtual o el pipeline sigue también. Los grupos de discipulado siguen reuniéndose. Si usted está en un grupo de pipeline de discipulado, por favor siga avanzando en los contenidos del pipeline. Y si usted quiere involucrarse, no dude también en contactarnos. ¿Y cómo es eso del pipeline? Yo también quiero estudiar la Biblia. Por favor, involúcrenme en un grupo. Así que eso por ese lado. Quería darles esos anuncios. Y para comenzar, ya hay algunos conectados. Quería en este tiempo recordarles lo que la palabra de Dios nos dice en tiempos de angustia, de necesidad. Si son tan amables, por favor, abran sus Biblias, que espero yo que ustedes la tengan ahí, sus Biblias con ustedes. Vinieron aquí a reunirse y deben tener sus Biblias en sus manos, ¿verdad? Así que por favor, abran sus Biblias en Filipenses 4. Vamos a leer Filipenses 4 y vamos a leer de los versículos 4 al 8. Filipenses 4, del 4 al 8. Esto es un tiempo muy importante para recordarnos esas verdades y para recordarnos las promesas del Señor en este tiempo. Dice así, Filipenses 4, del 4 al 8. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Así que es un bonito recordatorio de las promesas del Señor. Regocíjense siempre. En este tiempo en que hay muchas presiones, muchas angustias, muchas cadenas de mensajes, mucha información que no sabemos si es verdad o es mentira. En este tiempo de angustia, por favor, recuerden este pasaje. Piensen en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. En eso es lo que debemos pensar, en esto es lo que debemos enfocar. Así que permítanme orar y sin más demora, vamos a escuchar la palabra de Dios después de orar de nuestro hermano, de parte de nuestro hermano Juan Manuel Vega, anciano de la iglesia, y nos alegra que todos estén conectados aquí. Vamos a orar. Por favor, en este tiempo en que oramos de esta manera, no podemos tomarnos de la mano, no podemos vernos, pero cada uno, por favor, enfóquese en orar al Señor ahí donde quiera que esté. ¿Ok? Oremos. Señor Dios de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, soberano, todopoderoso de cuanto existe y cuanto fue y será. Tú eres el creador, tú eres el todopoderoso, tú eres el omnisciente y tú eres el omnipresente. Tú estuviste el día de la creación, tú estás hoy y tú siempre existirás porque el tiempo está fuera de ti. Tú eres Señor de toda molécula, de todo átomo, incluyendo los virus que existen en esta tierra.
Y aún el coronavirus es tu creación, es tu virus, está sujeto a ti, y en todo lo que tú permites, ese virus está también limitado. Todas las enfermedades están sujetas a ti. No hay nada que se escape a tu control. Tú eres el absoluto soberano y todopoderoso, y es a ti quien rogamos que intervengas en esta situación. Señor, clamamos por misericordia, no solamente para nuestras almas, para nuestras familias, para nuestra comunidad, sino también para el mundo entero. Hoy cuando lloran, gimen, mucha gente ha muerto, muchos infectados y sobre todo muchísimos más con miedo de morir, rogamos que tú manifiestes tu poder en toda esta necesidad global. Señor, que las oportunidades que están abiertas podamos aprovecharlas, aunque no podamos reunirnos, podamos llegar a aquellos que normalmente no pueden acompañar a nuestras reuniones. Y en tantísimas iglesias a nivel mundial que han decidido enviar los contenidos de tu palabra vía online, te rogamos, Señor, que tú uses este instrumento como has usado otras tecnologías en el pasado, de la imprenta, de los viajes, de tantas otras adaptaciones que la iglesia ha echado mano en la historia. Rogamos, Señor, que hoy, en este siglo, tú uses la tecnología para unir a muchos, para hacerle conocer la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también para comunicar las promesas y el mensaje de salvación que hay en la cruz. Pero también, Señor, te rogamos que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia. Rogamos por cada uno de nuestros miembros, aquellos que están oyendo y nunca han estado con nosotros en una reunión física. Rogamos que bendigas sus familias, que les protejas, les ayudes, provea para sus necesidades en este tiempo de cuarentena. Que tú seas para ellos su mayor deleite en este encierro, y que también, Padre, ellos puedan sucumbir ante tu gracia y tu favor para reconocer que tú eres el único digno de adoración. Señor, en este tiempo ayúdanos a orar más, a cantar más, a leer tu palabra más, a hablar contigo más. También, Señor, a disfrutar el tiempo en familia y a extrañar el tiempo en que no podemos abrazar a nuestros hermanos. Rogamos, Padre, que tú en este tiempo tú nos ayudes a valorar a la iglesia como una reunión. Cuando la gracia está reunida, los hermanos están reunidos, la gracia tuya está presente. Y ahora que no podemos reunirnos físicamente, Señor, extrañamos el abrazo de nuestros hermanos. Y cuánto quisiéramos poder estar reunidos en el mismo lugar para poder darnos ese abrazo, ese beso en la mejilla, esa mano cariñosa, ese respaldo en oración, y saber que podemos contar los unos con los otros. Y ahora que no lo tenemos, Señor, lamentamos mucho que no podamos reunirnos, y anhelamos, Señor, que en tu providencia haya un día más pronto que tarde en que podamos volver a reunirnos en el mismo lugar, físicamente, presencialmente, piel a piel, y que podamos darnos la mano, darnos un abrazo, sin el miedo de ser contagiados por esta enfermedad tan mala que está contagiando a muchos en el mundo. Rogamos también que tú tengas misericordia, que consueles los corazones de tantísimas personas que tienen un familiar que ha fallecido, que ha sido contagiado, los que están angustiados, los que tienen miedo. Señor, muchísimo amor de parte tuya. Abrázalos, por favor. Pero también, Señor, rogamos que no malgastemos esta cuarentena, que este tiempo de encierro sirva para mucho, para traer gloria a tu nombre, para darnos cuenta de los sonidos que por el ruido permanente del corre-corre del día a día, de los carros, de las industrias, que no nos notábamos, no teníamos tiempo a solas, o quizá no nos deteníamos para pensar. Señor, ayúdanos a no malgastar esta cuarentena. Ayúdanos a leer libros enteros, a leer tu palabra, a memorizar canciones, a tocar instrumentos, a leer buenos libros, oír buenos sermones, a ver buenas películas, a disfrutar el tiempo en familia, y que este tiempo no malgastemos esta cuarentena. Señor, te lo rogamos, te lo rogamos. Y ahora que vamos a oír tu palabra, Señor, rogamos que llegues más allá de donde nuestras gargantas pueden llegar. Que tu espíritu use estos pequeños panes y peces que vamos a enseñar para que puedas alimentar a miles con tu palabra. Es nuestra humilde ofrenda a ti, Señor, porque
tú eres quien lo merece todo. Rogamos tu perdón, rogamos tu intervención, pero también, Señor, rogamos que tu gloria permanezca entre nosotros en este tiempo en que no podemos estar en contacto. Señor, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo el Rey, tú sigues estando en el trono y tienes control de toda molécula del universo. Tu grandeza es inmedible, es inescrutable, pero algunos de nosotros se angustian y algunos sufren. Por eso te rogamos, Señor, que tú tengas a bien ayudarnos a no estar ansiosos por nada, sino que nuestras peticiones sean conocidas ante el trono de la gracia y que tu paz, el único que puede darnos paz, tu paz, gobierne nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y es en ese nombre, el único digno de ser nombrado ante el trono, el nombre de Jesús, en quien rogamos, pedimos y nos arrepentimos, porque tuyo es el poder, la gloria y el honor. Y en el nombre de Jesús damos gracias y nos abandonamos en tu brazo para este tiempo. Amén. Bien, vamos a entonces escuchar la palabra de Dios predicada por nuestro hermano Juan. Yo le voy a dar el pase por aquí al hermano Juan y hablamos dentro de un rato. Personas que cambiaron sus vidas de una forma radical y confiando en Dios después de que pase este tiempo de cuarentena. Vamos a retomar el estudio del Evangelio de Marcos en los servicios dominicales. Queremos en este tiempo de cuarentena animarnos con la palabra de Dios y animarnos a acercarnos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es siempre lo que necesitamos más. Hoy vamos a estar enfocados en el pasaje de Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, y quisiera yo leerles desde el versículo 1 para entender el contexto correctamente de este pasaje, para entender todos los detalles y el mensaje que Dios quiere darnos aquí. Entonces yo voy a comenzar leyendo. Lucas capítulo 15, versículo 1, que lo pueden buscar en sus Biblias, por favor. Y dice así: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus siervos. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Este pasaje en este capítulo 15 de Lucas está compuesto de 3 parábolas o dichos e ilustraciones que el Señor Jesucristo usó para enseñar a su audiencia, para enseñarles una lección muy particular. Aquí, si vamos al versículo 1, vemos que esa audiencia eran los cobradores de impuestos y pecadores, y también los fariseos o los hombres que eran expertos en el Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús. También estaban allí con ellos los discípulos de Jesús. Y el capítulo 15 comienza con que los pecadores y cobradores de impuestos iban a Jesús a escucharlo, a escuchar sus enseñanzas. Y muy diferentemente a los fariseos, Jesús se acercaba a las personas que estaban aisladas, a las personas que eran rechazadas, marginalizadas en aquella sociedad, en Israel en aquel tiempo. Prácticamente aquellos que eran vistos como lo peor. A esas personas Jesús les traía buenas nuevas de salvación, del perdón de los pecados, aún al más vil de los pecadores, por medio de la fe en él. Ya lo hemos visto en la predicación del libro de Marcos, en el capítulo 2,
los versículos 13 al 17, cuando Jesús llamó a Leví, un cobrador de impuestos, a seguirle. Jesús lo vio cobrando los impuestos y le dijo, ven, sígueme. Y Leví dejó esa vida y siguió a Jesús, esa vida que consistía en extorsionar a la gente, en cobrar más que de lo que debía, en impuestos y en prácticamente ser una persona deshonesta. Sabemos que más adelante Leví le ofreció una fiesta a Jesús, pero los fariseos acusaban a Jesús de comer con cobradores de impuestos y pecadores. A lo que el Señor Jesús le respondió, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, Jesús vino por personas como ellos. Y el hecho de que Jesús comiera y recibiera a los pecadores con gracia y misericordia escandalizaba a los fariseos. Por eso vemos su reacción, tal vez cínica, en el versículo 2, donde ellos dicen, este recibe a los pecadores y come con ellos. Muchas veces los fariseos señalaban a Jesús por eso. Y por eso vemos que el Señor Jesús les quiere hablar a los fariseos acerca de la necesidad del perdón de Dios que tenían ellos, también los cobradores de impuestos, los pecadores y todos. Esa necesidad que tenemos todos también. Y Él les va a comunicar ese mensaje por medio de estas tres palabras, que también habla de la alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy vamos a enfocarnos en la parábola del hijo perdido y que la encontramos en los versículos 11 al 32 y vamos a enfocarnos en tres puntos específicos. El primero es el pecado del hombre, el segundo es la vulnerabilidad del hombre y el tercero es el arrepentimiento y la fe que llevan a la salvación. Es posible que ustedes hayan conocido esta parábola como la parábola del hijo pródigo. Pero cuando yo estaba estudiando este pasaje, me di cuenta que el pródigo en este texto es el padre, no el hijo. Porque esa palabra pródigo se refiere a alguien que es excesivamente generoso, como es Dios y el Padre que vemos en esta parábola. Entonces vamos a ver la generosidad de Dios en el gran perdón que Él ofrece a los pecadores y vamos a ver la generosidad también del Padre en este pasaje que recibe a su Hijo a pesar de su pecado. Vamos a ver nuestro primer punto, el pecado del hombre. En este pasaje vemos dos tipos de pecado en los dos hijos de aquel padre. El menor, aún viviendo su padre, le pidió su parte de la herencia para irse lejos y gastar el dinero de su padre viviendo una vida de vicios y pecados. Prácticamente le estaba diciendo a su padre, solo quiero tus bienes, tú no me importas y preferiría que estuvieras muerto para tomar lo que me corresponde. Debería ser muy doloroso para su padre escuchar eso de parte de su hijo. En cierta forma me recuerda al mundo en el que vivimos hoy. Hay muchos que solo buscan a Dios por lo que Él puede darles, o ni siquiera se acuerdan de que Él existe y preferirían no tener que ni siquiera pensar en Él. También vemos en este pasaje, en el hijo mayor, otro pecado y vemos que este hijo creía que él tenía el derecho de reclamar o exigir a su padre beneficios como honor, reconocimiento y hasta una fiesta, porque él había sido obediente a su padre. Él pensaba que él merecía que su padre lo amara y lo reconociera y le diera una fiesta. Y de esta forma el Señor Jesús utiliza esta parábola o estos dos personajes para que los cobradores de impuestos y los fariseos se identifiquen con ellos. Los pecadores y cobradores de impuestos eran como el hijo menor de aquel padre que se alejaron de Dios y prefirieron el pecado.
prefirieron gastar su vida en cosas que les llevaron a la destrucción. Los fariseos y escribas eran representados por aquel hijo mayor, porque ellos pensaban que por su obediencia a la ley y sus tradiciones ellos podían merecer el favor de Dios y la justicia de Dios. Y en alguna forma, todos los hombres nos podemos ver representados en estas dos personas también, porque la gente puede tratar de vivir una vida apartada de Dios o puede tratar de complacer a Dios por su propia cuenta, confiando no en Dios, sino en sí mismos para llegar al cielo y estar en una buena relación con Dios. Aquí en el pasaje también vemos la vulnerabilidad del hombre. Vemos, por ejemplo, en los versículos 13 al 16, la situación precaria y necesitada del hijo menor. Voy a leerlo de nuevo. Dice, unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó o malgastó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Entonces, aquí vemos que después de que este hombre gastó todo, él vio que estaba en una situación muy difícil. Había venido una hambruna, no tenía que comer y no tenía a dónde ir. Y quisiera hacer una pausa aquí porque pareciera que en algún momento el hijo menor se sentía invencible o poderoso y creía que tenía todo el dinero y que le alcanzaría para siempre y que no tenía que acordarse de Dios o su padre hasta el momento en que llegó esta hambruna. Me parece que pasa algo similar con este mundo hoy. Hay muchas personas que se han olvidado de Dios, que buscan contradecir su palabra, que se oponen a su iglesia. Y en este preciso momento todos estamos viendo la vulnerabilidad de la vida y la necesidad que tenemos de Dios, de alguien todopoderoso que nos saque de esta situación difícil. Así como aquel hombre que se vio en el lodo con los cerdos y vio su necesidad de salvación, nuestro mundo hoy también está viendo que es vulnerable y que necesita de alguien más poderoso que nosotros mismos. Entonces, ante estas adversidades, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a las adversidades, a esta prueba del coronavirus? ¿Qué podemos aprender de la respuesta del hijo perdido a esta situación y a su padre? ¿Y qué podemos aprender también del hijo mayor? Vamos a ver que el hijo menor tuvo una buena respuesta a esta situación, a esta prueba que a él le vino. Y vamos a ver en ello el arrepentimiento y la fe que llevan a la salvación. En los versículos 17 y 21 dice, finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. El hijo menor reconoció que había pecado en contra de Dios y en contra de su padre. Reconoció que necesitaba el perdón de Dios y el perdón de su padre. Y se arrepintió y reconoció ese error y se fue hacia donde su padre. Me parece maravilloso que el texto dice que aun cuando estaba lejos del padre,
lo vio y tuvo compasión de él. Posiblemente el padre pasaba mucho tiempo desde la ventana de su casa esperando el regreso de su hijo, esperando que ese hijo perdido regresara a él. Y cuando lo vio, se alegró y no pudo contener la alegría y corrió y abrazó a su hijo y lo besó. Su hijo, probablemente con lágrimas y con un corazón contrito y humillado, reconoció su pecado y que no era digno de ser llamado su hijo. Y he aquí algo muy importante. Dios quiere que todos, como aquel hijo menor, reconozcamos nuestros pecados, nuestras ofensas en contra de Dios y nuestro prójimo y nuestra necesidad de Dios. El Señor Jesucristo nos recibe como aquel padre que recibió a su hijo con los brazos abiertos y nos perdona por todos nuestros pecados. Cuando clamamos a Dios por perdón y confiamos únicamente en el sacrificio de Cristo en la cruz, en su muerte por nosotros, en su sangre que fue derramada por nuestros pecados para nuestro perdón. Y como cuando aquel hijo menor nos alejamos del pecado y nos vamos hacia Dios, Dios nos recibe en su reino como sus hijos. Amado hermano y hermana, examinemos nuestros corazones y oremos. Y si estamos alejados del Señor en este tiempo de tanta necesidad y en el tiempo que tenemos para meditar, reconozcamos nuestra necesidad de Él y vayamos a Cristo para encontrar en Él salvación y perdón. Si vamos a Él y reconocemos nuestra necesidad de Él y confiamos en Él, Él nunca nos echará fuera. Él nos recibirá como aquel padre recibió a aquel hijo perdido, porque nuestro Señor Jesucristo es abundantemente generoso como lo fue este padre. Si alguien quiere saber más acerca de esta salvación que el Señor ofrece, no dude en ponerse en contacto con los hermanos que estamos en esta llamada y podemos hablar más acerca de este gran amor que Dios nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2, 3 al 4 dice que Dios es nuestro Salvador y que Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Isaías 55, 6 dice que busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. Busquemos a Cristo porque solo Él puede darnos el perdón de los pecados. Y es eso lo que el mundo necesita más en este tiempo. Más allá de una cura o de la solución a las pandemias, todos necesitamos más de Cristo. Porque Cristo nos da vida, salvación, perdón y nos da la mayor bendición que es Él mismo. Después de que el hijo menor se arrepintió, su padre le honró con una fiesta porque su hijo estaba muerto y había revivido. Su hijo se había perdido y lo habían hallado. Y el texto nos dice que toda aquella casa comenzó a regocijarse. Y eso es lo que pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente y cree en el Señor. Hay fiesta y alegría en los cielos. El pecador que se arrepiente es tan amado por Dios que Dios hace una fiesta en el cielo porque se alegra porque un hijo perdido ha regresado a Él. Entonces, amados hermanos y amigos, debemos responder a esta situación de coronavirus tomando las precauciones necesarias, pero fundamentalmente acercándonos a Cristo, buscándolo a Él y viviendo una vida de arrepentimiento y fe. En Él tenemos la seguridad de que ningún virus ni ningún problema puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Hablemos al mundo con alegría del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, quien es más grande que este virus y tiene el poder para calmar los mares, para resucitar a los muertos, para sanar a los enfermos, y es Él quien tiene todo el poder y la gloria. Hablemos al mundo de nuestro Señor Jesucristo con esperanza y alegría, para que muchos hijos perdidos puedan acercarse al Padre pródigo, al Padre generoso y amoroso. Recordemos también que, como dice Romanos 1:17, el justo
por la fe vivirá. Solo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo hallaremos salvación, no por nuestras obras, porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Solo nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho. Y solo por su obra en la cruz y su resurrección al tercer día de entre los muertos somos justificados. Podemos aprender de aquel hijo mayor que no debemos ser como el hijo mayor o los fariseos, que creían que por su buena conducta, obediencia, podían entrar a los cielos. Solo es por la fe en Jesucristo y el arrepentimiento que Él nos da que podremos entrar en el reino de los cielos. Aquel hijo mayor era como una persona legalista que que se gloriaba de su moralidad, de su capacidad de hacer el bien, de dar limosna, de ayunar, de hacer todas estas cosas, pero todas esas cosas no cuentan delante de Dios. Lo que Dios quiere es que pongamos nuestra fe y confianza únicamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 2:8-10 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Dios quiere que hagamos buenas obras porque hemos sido salvados, no para ser salvados. Entonces, en este tiempo de lucha, de preocupaciones, pongamos nuestra fe en nuestro Señor y fijemos nuestros ojos en Cristo, de saber que en Él tenemos una seguridad eterna y de que nada puede separarnos de su amor y que Él abre los brazos a todos los pecadores que se arrepientan y confían en Él, que Él nos da la bienvenida y que Él nos lleva al trono de la gracia, nos lleva a Dios por su obra consumada en la cruz y su resurrección. Quisiera terminar estas palabras leyendo el Salmo 23 para que podamos expresar nuestra confianza en el Señor en este tiempo. Salmos 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. En Cristo, hermanos y amigos, tenemos una seguridad eterna de que nada puede separarnos de su amor y de que Dios obra todas las cosas para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo con su propósito. Que el Señor los bendiga, que tengan una excelente semana, que ustedes puedan compartir de esta esperanza de salvación para los pecadores que se arrepienten en el Señor Jesucristo, con el mundo, con nuestras familias, con todos nuestros amigos. Los amamos y les deseamos lo mejor. Muy bien, gracias Juan. El Señor te bendiga. Muy clara la predicación y es un honor ser conocidos por el Señor y que Él también nos haya ayudado a arrepentirnos, a darnos cuenta de nuestra necesidad de Él. Amén. Qué bendición es poder estar en el camino del Señor. Bien, si hay alguien que tiene alguna pregunta, bien sea aquí en el Zoom o a través del Facebook Live, si hay alguien que tiene una pregunta, por supuesto, del pasaje que hemos tratado, podemos intentar responderla ahora antes de
orar para despedirnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede hacerla por la ventanita del chat, del Zoom, o por la ventanita del Facebook Live. Vamos a dar algún tiempo porque hay un retraso en el Facebook, así que si hay alguien aquí en el Zoom que tenga una pregunta, pueden hacerla ahora o mandarla por email. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pueden levantar su mano ahí en el Zoom o pueden desactivar su micrófono o hacer así para yo verlo y puede hacer su pregunta al aire. Bueno, si no hay preguntas, entonces permítame hacerle una pregunta yo. Ah, ya va, Juan, que te tengo silenciado. Un momentico. Dime, Juan. La hermana Carla tiene una pregunta. ¿Carla? Ah, ok. No. Hola, Carla, te oímos. Básicamente no es pregunta, sino que en este tiempo que estamos viviendo, pues creo que el Salmo 91 nos viene muy bien leerlo esta semana, Sí. porque con todo esto del coronavirus, pues lo he estado leyendo y me ha fortalecido mucho. Qué bueno. Entonces creo que es un llamado a los hermanos a que lo lean y recapacitemos y lo analicemos y sentamos, o sea, que sintamos esa fuerza que viene del Señor y que es nuestro refugio realmente ante esta situación. Amén. Gracias, gracias, Carla, muy amable. Muy buena idea, muy buena idea. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto al texto que hemos hablado del hijo pródigo de Lucas 15, del 11 al 32? Ok, si no hay más nadie, entonces permítanme orar para quedar despedidos. ¿Está bien? Parece que Sandra y Elma tienen una pregunta o quieren. Sandra, Elma, ajá. Hablen ahora. Bueno, no es una pregunta, quizás es algo que estábamos confundidas las dos con hermana Elma y preguntábamos acerca la parábola del hijo pródigo, Okay. porque nosotros lo teníamos como el hijo que malgasta, o sea, y no desde el punto que el hermano Juan nos acaba de explicar. Entonces fue algo que nos sorprendió porque yo siempre estuve confundida con el título de esa parábola. Igual Sí. yo. Sí, normalmente uno entiende como pródigo el hijo que se va y vuelve. El hijo malgastador que después vino arrepentido. Pero es precisamente por el nombre que se le ha dado a esa parábola que entendemos que eso es lo que significa pródigo. Pero Juan está en lo correcto en decir que pródigo es generoso, amoroso. Y la parábola... la verdad es que la figura principal de la parábola no es el hijo menor que se va, sino el padre amoroso, que es el que representa a Dios en esta parábola. Por eso es pródigo en dar amor cuando nosotros no nos lo merecemos. Eso es una muestra de la gracia del Señor cuando nosotros no nos merecemos el amor, que es lo que no se merecía el hijo menor. Y por eso el padre abunda en dar lo que el hijo no se merece. Creo que ese es el verdadero, el significado de la palabra pródigo, ¿verdad? Excesivamente generoso. Sí, justamente hoy lo aprendimos. Gracias, Juan, por la enseñanza. Porque yo pensaba lo mismo, yo estaba bajo el entendimiento de que pródigo era como alguien que se desvía del camino, como el hijo pródigo, ¿verdad? Pero en realidad el pródigo ahí es el papá, porque es el que es amoroso, el que es abundante en gracia, como lo es Dios con nosotros. Así es. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Damaris. No, ¿me escucha? Perfecto. Ok, no, nada más quería agradecer, Juan, estuvo muy linda la enseñanza y a ti también, Alejandro, por usar esta herramienta para
podernos ayudar a seguir conectados. Es realmente algo importante en este momento, tener este alimento espiritual para comenzar la semana. Sí, señor, sí, señor. Hacemos lo que está a nuestras manos. Como ustedes saben, no podemos reunirnos físicamente, pero usamos las tecnologías que tenemos a la mano y no es un sustituto completo. No creemos que saludarnos aquí sería lo mismo que darnos un abrazo en el local de reuniones, pero igual, echamos mano de las tecnologías que tenemos disponibles y vamos a tratar de seguir mejorando y seguir en contacto. Estén siempre pendientes ustedes de las convocatorias, de los vínculos, de los mensajes, de los grupos. Y estamos en contacto. No están solos, no están solos. Estamos juntos en esto. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más tenía alguna pregunta antes de orar para despedirnos? No veo manos levantadas, así que, bueno, vamos a orar. ¿Está bien? Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo y gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por llamarnos a ti, por perdonarnos, así como el Padre perdonó a su Hijo. Gracias también por perdonarnos a nosotros, aun cuando hayamos vivido vidas de espaldas a ti. Gracias por perdonarnos, gracias por darnos la gracia del arrepentimiento y gracias por darnos fe para poder creer en ti. Y al mismo tiempo, Señor, gracias también por librarnos del orgullo del hermano mayor, que pensando que por ser bueno podíamos ganar el favor tuyo sin la necesidad de Cristo. Gracias por librarnos de la arrogancia de pensar que podemos usarte para obtener tus beneficios sin amarte por quien tú eres y por tu dignidad. Y gracias también, Señor, por mostrar tu amor al enviar a Jesús a morir por nosotros, al derramar su sangre inocente y al resucitar de la tumba fría, pero también al cantar victoria final sobre el pecado y de la muerte. Y gracias, Señor, por este tiempo juntos. Gracias por la tecnología que nos mantiene unidos. Como te rogamos al principio, Señor, te rogamos que intervengas en medio de esta situación mundial del coronavirus, que detengas, por favor, este virus, el avance, que detengas las infecciones y los contagios y al mismo tiempo, Señor, ayudes a los médicos, bendigas a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos y a todos los oficiales que están sirviendo a la nación, al mundo y a muchos países, Señor. Te rogamos que bendigas a los que están ayudando y al mismo tiempo, Señor, nos ayudes a nosotros a estar más enfocados en ti, a disfrutar tiempo solos contigo y a ejercitar todas nuestras disciplinas espirituales. Hasta aquel día, Señor, en que podamos volver a abrazar y podamos volver a darnos la mano sin el riesgo de un contagio. Y que podamos, Señor, disfrutar el abrazo de los hermanos, del cariño, de poder estar juntos y del poder tuyo, de tu espíritu que habita en medio de la reunión de los santos. Señor, te necesitamos más que nunca en este tiempo. Bendice a nuestros hermanos y a nuestros seguidores en donde quiera que estén. Y bendice y protege a sus familias también a lo largo y ancho de este país y de todos nuestros países de origen. Sé glorificado, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Siempre es una alegría estar en contacto con ustedes y nos vemos en la próxima reunión. Gracias.